Quisiera agradecer la presencia de todos. Hay caras nuevas también que he tenido el placer de conocer recientemente y al hablar de este evento están aquí. Y hay unas personas en particular que yo creo que a Lidia le gustará después conocer, que es de, a ver si no fallo el nombre, de Nosotras Mismas en Chamberí, que está ahí la presidenta de la asociación. Pero quisiera agradecer a Lídia Jorge por una vez más apoyar esta iniciativa del Centro de Lengua Portuguesa del Instituto Camões en Madrid y de la Embajada de Portugal para participar en encuentros con la literatura y presentar la traducción más reciente de Lídia Jorge, Los Memorables, que tenéis para después una novela que os recomiendo vivamente que leáis. También quisiera agradecer la presencia de Enrique Andrés, que no es la primera vez que comparte mesa con nosotros y que siempre está disponible para ayudarnos en esta tarea de divulgación de la literatura portuguesa. Pero no está de más y es obligatorio agradecer a la librería Alberti, en la persona de Lola, que siempre nos acoge, nunca nos dice que no. Por favor. Entonces es un encanto y además estamos en el sitio adecuado para la presentación de un libro, porque de aquellas librerías donde se puede hablar de libros y donde uno tiene la certeza que entra en una librería y no en un supermercado de libros, que son dos cosas distintas. Y por otro lado, agradecer a dos personas que les gusta siempre de estar en un segundo plano, así a medio oscuras, a media luz, y que no les gusta pasar a la posición de primera persona, que es a Feliciano Novoa y a Pilar, que también está ahí detrás, que son los grandes responsables, aventureros, con un poquito de locura que siempre hace falta en estas tareas. No, en el caso de Feliciano, más que un poquito. Un poquito, bueno. Una locura saludable, ¿no? Para crear una línea editorial de literatura portuguesa, esa gran, pero ya no tan gran desconocida en España. Yo creo que las personas que nos acompañan dispensan presentaciones. Y de lo que se trata es que los escuchemos, pero por si acaso, si no conocéis, cosa que dudo, Lídia Jorge, es una de las grandes escritoras contemporáneas portuguesas, y que además, es que me ha acompañado en todo mi recorrido desde estudiante universitaria hasta profesora, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es de aquellas personas con quien nosotros siempre aprendemos algo cada vez que la escuchamos y la leemos. Y después, Enrique Andrés es, seguro, de todos conocidos, porque es poeta, ensayista y crítico literario, con lo que pueda significar esa Son parte del bazas, crítico literario. Si no eres conocido por una, eres conocido por otra. Exactamente. Como 3 veces. Tú escoge la que prefieras y yo te dejo con esa. Entonces, espero que disfrutéis de esta velada literaria y paso la palabra a los dos. Enrique, te dejo a ti a moderar y te paso la palabra. Y Lidia, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Filipa. Perdona, Enrique, eso. Y súbelo, tiene un interruptor. Ahora, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Filipa, por la presentación tan cariñosa como siempre. Muchas gracias a Lola por su hospitalidad de siempre. Y desde luego muchas gracias a Lidia por estar hoy aquí en Madrid presentando Los Memorables. Para mí es es una alegría y es un honor presentar a Lídia Jorge, a quien tengo por una gran amiga y además por una de las escritoras, uno de los escritores más importantes de la literatura europea actual. Esto, claro, se puede decir de una manera más o menos convencional,
pero yo voy a intentar razonarlo, o sea, voy a intentar decir por qué creo esto de una manera más o menos rápida, porque yo creo que lo que importa hoy es escuchar a Lidia, aprovechando que la tenemos aquí. La presentación de Lidia no es necesaria, pero hay algunos aspectos en su biografía y en su biografía literaria que dan pie para esto que quiero decir al final y que atañe a digamos, a lo que yo creo que es el corazón de su literatura, que consiste, a mi juicio, en el planteamiento de unas determinadas relaciones entre la literatura y la historia. Es decir, en la tensión en la que conviven la escritura de la literatura y la escritura de la historia. Lidia nació en Boliqueime, una pequeña localidad del Algarve, en un mundo más bien apartado de las grandes narraciones, colectivas, digamos, de las grandes narraciones políticas, y sin embargo atravesado por relatos orales en los que se cohesionaban las comunidades rurales de entonces. Esto se hace especialmente presente en una novela que es su primera novela, El día de los prodigios, con lo cual la novela aquella tenía un aire un tanto magicista, digamos, que llevó a asociarla a un cierto realismo mágico a la portuguesa, digamos, ¿no? Ese aspecto de la narración oral y de la oralidad de los relatos tradicionales está muy presente en otros escritores portugueses, fundamentalmente en Agustina Besaluis, por ejemplo, ¿no? Ese mundo rural telúrico, ¿no? En lo que la transmisión de las narraciones orales es muy importante. Después vendría Noticia de la ciudad silvestre, en 1984, una novela protagonizada por 2 mujeres, esto es un dato importante. Y en 1988, La costa de los murmullos, en fin, le granjearía ya un público mayor, un éxito por una recepción mucho más extensa. Es una novela que fue llevada al cine, una novela que está determinada por una perspectiva femenina también, por un inolvidable personaje que era Eva Lopo, y en la que la colonización portuguesa de África, la experiencia de haber visto en directo aquellos hechos históricos, aquel proceso histórico, fue muy importante. Después vinieron El jardín sin límites, otra novela en la que las mujeres son decisivas, que no está todavía traducido al español, que se titulaba A noite das mulleres cantoras, y en 2014 finalmente Los memorables. Digo malamente finalmente porque no es su último libro, pero es el último que se ha traducido al español. Como se sabe, Los memorables tiene un sustrato histórico, es decir, los acontecimientos de la Revolución de los Claveles de 1974 conforman el sustrato narrativo de la novela, que después digamos que se dispersa en múltiples relatos según esa narración privilegiada o esa narración oficial de la historia es contrastada con los recuerdos, con los deseos, con las pretensiones de algunos de sus propios protagonistas, que se pueden reconocer. Se puede reconocer
a Otelo Saraiva de Carvalho, se puede reconocer al capitán Salgueiro Maya, que toma el nombre de Charlie 8, al periodista Joaquín Furtado, en fin, a otros protagonistas de los acontecimientos históricos de la Revolución de los Claveles. Bien, para explicar esto, yo creo que es muy importante atender a esa... digo que yo creo que es muy importante, pero para eso estás tú, para decirnos si estoy equivocado. Atender a esa tensión que decía antes entre la historia y la poesía. Decía Ortega que la novela histórica era una especie de engendro en el que se perdía lo que la novela tenía de ensoñación y se perdía también lo que tenía la historia de dato objetivo, o sea, de verdad objetiva. Pero bueno, Ortega decía muchas cosas y Lidia George no es, por cierto, una autora de novelas históricas, que es lo que o por lo que tenemos a las novelas históricas como tales en la actualidad, ¿no? Sin embargo, esa tensión entre historia y literatura es decisiva en su manera de escribir, en la mayor parte de su obra. El problema, a mi juicio, es muy antiguo. O sea, Aristóteles en su Poética distinguía entre poesía e historia. Poesía eran aquellos hechos de la tragedia o de la mitología que estaban sustentados en un argumento lógico compuesto causalmente. O sea, había un principio, un nudo, un desenlace, las acciones tenían lógica, las acciones servían para distinguir radicalmente a los héroes de las personas de carne y hueso, digamos, y esas vidas de las personas de carne y hueso eran a las que se refería precisamente la historia. La poesía eran las acciones causales, o sea, en la poesía las cosas debían suceder una a causa de otra, y sin embargo en la historia, en lo histórico, que decía Aristóteles, las cosas sucedían simplemente una después de otra, de una manera fortuita, más o menos aleatoria. El caso es que la atención a las vidas aleatorias, fortuitas, por lo tanto a las vidas que no son heroicas, a esas existencias que se pierden, a lo irrecuperable que tiene el tiempo para los mortales de carne y hueso, esto es foco de atención en la novela moderna desde el siglo XIX. Hay una escena de Los Miserables de Víctor Hugo en la que Jean Valjean, desarrapado, sucio, tal, aparece justamente en la misma calle que acaba de atravesar el emperador en el camino de Cannes a París. En los episodios de Galdós esto se hace explícito muchas veces, y en la novela de Unamuno, Paz en la Guerra, pues aparecen por un lado los grandes hechos de la narración oficial, y por otro lado la vida en el Bilbao sitiado de la gente común y corriente. Bien, yo creo que esto en ningún escritor contemporáneo aparece esta tensión tan presente como en la obra de Lidia George. Ese hecho histórico de la Revolución de los Claveles es el objeto sobre el que la novela debe trabajar una documentalista a la que contratan, por cierto es otra mujer también, a la que contratan para llevar a cabo un documental sobre la Revolución con intervenciones de sus protagonistas. Esos protagonistas le llevan primero a confundir las fronteras entre la verdad y la mentira histórica, pero por otro lado a plantearse también la legitimidad de la propia mentira, porque también la literatura es, como dijo ella en una cita que voy a leer cuando se presentó Los Memorables en la Feria del Libro de Guadalajara en 2018, por cierto en la edición siguiente
la FIL de Guadalajara premiaría a Lidia George como que llevaría el gran premio de la feria, y cuando se presentó Los Memorables en México, Lidia en una entrevista dijo lo siguiente: si uno lo hace no como historia, sino como literatura, es bueno porque tiene el lenguaje del deseo, tiene el lenguaje de la salvación. Yo quiero citar la frase de Adorno, a la luz de la redención, porque entonces la historia se transfigura, se hace parábola dirigida al corazón del lector, a su esperanza en el futuro. De manera que quienes no deben hacer poética histórica son los políticos. Cuando la poesía histórica es verdaderamente nociva, o como se dice ahora, ¿cómo se dice? Tóxica, es verdaderamente tóxica, es cuando forma parte de la propaganda institucional. Es cuando es configurada como una narración privilegiada desde el poder. Y sin embargo, como lenguaje privado, como es el lenguaje literario, lenguaje que se escribe en la intimidad, pues es también la lengua del deseo, la lengua que se dirige al corazón y a la esperanza. Como les decía, hay algunas notas biográficas de Lidia George que son decisivas. En 1970, siendo ella muy joven, se estrenó como profesora en las colonias de Angola y Mozambique. En las colonias de Angola y Mozambique, como un poco antes las colonias portuguesas de Asia, debieron esperar a su emancipación a la Revolución de los Claveles. Hasta entonces, el gobierno de Oliveira Salazar y luego el de Marcelo Caetano pretendieron mantener la vinculación de las colonias con Lisboa con el simple hecho militar, ¿no? que fue devastador. Esto también incluía su retórica, por tanto incluía su narrativa. El gobierno portugués entonces insistió mucho en los organismos internacionales en que no debían llamarse colonias sino provincias, y esta cuestión terminológica, o sea lingüística, era decisiva. Pero sobre esa experiencia que atraviesa buena parte de otras obras suyas, la experiencia de Angola y Mozambique, y luego de la llegada de los colonos portugueses a Lisboa, a la metrópoli, una llegada caótica de unos 700.000 portugueses. Ella decía: sí, era muy joven, vi desaparecer a mucha gente, niños todavía y aldeas enteras. Ya entonces escribía, pero esta experiencia me condujo a comprender lo que era el choque entre culturas manejadas por el poder político. En África nunca fui extranjera, me encontraba del lado de los colonos, los que hacían la guerra para impedir la autodeterminación, y dentro de esa estructura fui como una espía que aprendía cada día una lección de la historia de la colonización, una espía entre las dos culturas. Conocí también la muerte, vi muchos heridos y vi sobre todo la mentira histórica. A mí me gustaría que Lidia nos hablara de Los Memorables, específicamente desde este punto de vista, desde la tensión entre la historia y la literatura, que como vemos tiene dos caras según desde donde sea escrita esa poesía, ¿no? Esa literatura. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y con esto yo ya... No. Muchas gracias, Enrique Andrés, y muchas gracias mismo. Es no solo un yarico, como un estudioso. Me recuerda de cosas que tal vez que me he olvidado. Muchas gracias. Filipa por ser siempre
una grande compañera. Tengo un libro para ella que aquí con una dedicatoria que dice: para Felipa Suárez todos los abrazos del mundo, porque hace una aproximación, perdónenme por mi español, que no es muy bueno, pero intento hablar lo mejor posible. Porque hace un abrazo entre la cultura de España y la cultura de Portugal, que hace falta, que hace mucha falta. Muchas gracias. Y también, claro, a Lola Larumbe, que me recibe mismo cuando Lola no tiene un cliente para mí. Ha ocurrido, jamás olvidaré, ha sido una tarde memorable. Siempre, memorable, siempre. Sí. Todos los escritores tienen esas experiencias. Un día están delante de los libros y la persona que de la librería intenta vender libros y no hay un cliente. Es alguna cosa maravillosa. Yo vi cosas semejantes con Saramago, una vez con Amos Oz. En la feria del libro fue. Sí, tan importantes, escritores tan importantes, y eso me ha enseñado que todo eso ocurre, pero con Lola ha sido recientemente, ha sido muy interesante. La feria, era la feria de la pandemia. Sí, exacto, ha sido muy interesante, verdaderamente. Y después a Feliciano Novoa, que me ha retirado del olvido español. Es verdad. Muy bien, muchas gracias a todos. La cuestión, me parece que Enrique ha dicho una frase que es muy importante, que es un poco, que ilumina un poco mi camino. Porque en general me pregunta, ¿quién es tú en la literatura portuguesa? ¿Quién es tú en la literatura europea? ¿Cómo te sientes? Y es muy difícil nos plantearmos. Los escritores son siempre ambivalentes. Unos días pensamos que somos los mejores, que estamos acima de todo, y los otros días no somos nadie. Balanceamos entre los dos movimientos. Es muy difícil nos plantearmos en el lugar exacto. Pero a mí yo pienso siempre que no soy una persona de la historia, pero un testimonio, una espía también de la testemunha, se dice, testigo del tiempo que pasa, porque ocurrieron muchas décadas sobre mis espaldas. Yo puedo decir que soy cronista de ese tiempo, que parece histórico ya, pero no es aún un tiempo verdaderamente histórico, porque es muy reciente. Pero esa frase de Adorno es muy importante, porque él dice que a la luz de la redención, la historia surge verdaderamente transformada, transfigurada. Y es lo que ocurre. Esa es la poesía sobre la historia. Yo diría que hay una definición muy sencilla. Es que la historia habla de lo que ocurrió, y la literatura y la poesía de lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir, mismo cuando se escribe sobre algo que pasó, porque planteamos nuestro deseo, planteamos nuestro sueño, decimos, no debería haber ocurrido así. Entonces es siempre una proyección de futuro. La literatura está llena de futuro. La poesía es el futuro. Nunca es una balada sobre lo que ocurrió. Cuando hay una balada sobre lo que ocurrió y nosotros decimos, tengo
pena, tengo saudade, não é a palavra, pero tenho saudade do que ocorreu, é porque nos projetamos em uma esperança no futuro. Então, essa esperança é o que dá a alegria da escritura e depois a alegria da leitura. Essa sensação que uno, quando abre um livro, um novo livro, vai à procura de alguma coisa que não ocorreu, que vai a ocorrer. Mesmo quando um escritor disse, ocorreu no ano de 1935, começamos a pensar algo que é futuro, porque é do domínio do sonho. Em Portugal, el hecho histórico, lo más que empuja más para el sueño es verdaderamente la revolución. Y precisamente por eso yo que he escrito 2 libros sobre, mi primer libro es como Enrique ha dicho, El Día de los Prodigios es un libro sobre la revolución. Y después, casi 30 años después, escribí un libro de nuevo sobre la revolución. ¿Por qué? Porque ha sido algo muy importante donde la poesía continúa. La poesía continúa. Y es necesario comprender que la literatura, que la revolución portuguesa es algo que hace parte de un movimiento muy más largo, de movimentos mais largos. Um deles é do colapso dos impérios europeus. A Revolução Portuguesa ha traído a última, como se diz, desfecho, desmanchar, el cierre de la colonización europea que ha empezado con los portugueses en África y que ha terminado con los portugueses. Nosotros abrimos con una llave y terminamos con esa misma llave. Entonces, la revolución es un capítulo que da la esperanza de una nueva vida por los portugueses y también para los españoles, porque entramos ambos en el mismo tiempo a la comunidad europea, pero hay algo más importante y más largo, que es Portugal ha participado de ese cierre de la colonización europea como último que cierra la puerta. No quiero decir que hoy la colonización sea muy mejor, porque cerramos una colonización, pero empezó otro tipo de colonización, mal afortunadamente. Pero ha sido un momento luminoso, verdaderamente luminoso. Y vale la pena hablar de eso, porque cuando hoy venimos atrás y pensamos lo que ocurrió en 74 en Portugal, tenemos de decir que ha sido el primer movimiento pacífico que ha iniciado la democratización de la última parte del siglo XX. Al contrario de hoy, que se siente un movimiento al contrario, que es la pérdida de la democracia, nosotros iniciamos un movimiento de democratización pacífica. Ha sido el primero país, la primera nación que ha hecho eso. Y después, cerca de 70 han hecho un poco lo mismo, siempre intentando que los cambios sean sin sangre. Entonces, como portuguesa, yo pertenezco a una generación que ha escrito mucho sobre la guerra colonial y que escribimos mucho sobre la revolución. Mismo cuando no escribimos sobre la revolución, decimos hay un antes y un después, una marca inolvidable, una marca no ultrapasable. No sé si, yo creo que España, los españoles,
le gusta la Revolución Portuguesa. En general hablan de la Revolución Portuguesa con mucho cariño. Yo encuentro un poco por toda parte esta imagen de una niña que plantea un clavel en la carabina, fusil. Pues bien, es muy interesante eso, porque un poco todos los países de Europa, pienso en Portugal y pienso en esa fecha. Hay unos 3, 4 años en Geneve, algunos escritores de países europeos han sido llamados para hablar de sus revoluciones con una imagen. Yo pedí que projetasen los carros, los tanques, los carros militares con los jóvenes y los claveles en ese día inaugural del 25 de abril. Es alguna cosa absolutamente maravillosa. Eu puso todo mi romantismo hablando de esa mañana, porque ha sido 24 horas sin mácula. Después las máculas empezaron a aparecer. Pero 24 horas es como si la historia se quedara intacta. La historia, que es siempre mala, la historia es mala, pero se ha dormido, se ha adormecido, se ha dormido, se olvidó de hacer mal a la gente. Todas las cosas hablaron unas con las otras, como si una recompensa por tantos años de dictadura, tanta pobreza, tanto arcaísmo, tanta miseria e ignorancia. Y durante 24 horas habemos sido premiados con ese magnífico acontecimiento. Entonces, me acuerdo de que había una escritora romana que presentó la revolución, la caída de Ceausescu. Y su imagen era completamente triste, porque era un carro, un coche, un tanque también, pero la bandera estaba caída. Era un soldado que estaba mirando la gente, la plaza vacía, y la bandera estaba caída. Y ella decía, pero qué contraste con Portugal. Entonces, Portugal es un país, yo diría, es un país frágil, es un país que tiene necesidad de reconocimiento externo. Cuando hay un pintor que gana un premio, nosotros decimos, qué bueno, ha ganado un premio. Nosotros necesitamos mucho de un conforto moral para existirmos, para sermos. El premio de Saramago ha cambiado muchísimo la visión de la gente, de los jóvenes, sobre la literatura, porque hay siempre el fútbol, claro, pero aparte del fútbol, nosotros necesitamos de un reconocimiento para sermos, para existirmos. Entonces, esta cuestión de percibirmos que nuestra revolución ha sido algo tan maravilloso durante 24 horas, ha sido tan maravilloso, nos incita a tener esperanza, a acreditar que nosotros tenemos algo. Este libro, y después paso la palabra, pero yo lo he escrito durante después del movimiento después de la gran crisis de 2008-2013 en Portugal, cuando nosotros
fuimos hoy los verbos no pasan. Comprendo muy bien. Esto no pasa muy bien. Es necesario pasar 3, 4 días en Madrid para empezar a hablar bien los verbos, pero he llegado a pocas horas, entonces los verbos no me ocurren. Perdónenme. Entonces, lo que ocurrió es que los jóvenes que debían partir durante esa crisis partieron. Era una generación muy formada, universitaria, que salió para Inglaterra, un poco para toda parte, y nosotros nos sentíamos muy tristes porque queríamos que esos jóvenes formados se quedasen en Portugal, pero no había para ellos plata, no había dinero para ellos, no había empleos para ellos. Entonces, muchos jóvenes decían: la revolución no nos ha traído nada. La revolución no. Él se sentía traicionados por mi generación. Y yo sentía algo, una gran tristeza, y soy muy mala poeta delante del poeta que es No es verdad que seas una mala poeta. No. Entonces, yo escribí una cosa que ha sido alguna cosa antes de ese libro. Yo tengo aquí, yo voy a leer porque poéticamente es una vergüenza, pero irán a comprender por qué yo he escrito ese libro delante de ese movimiento de partida de los jóvenes que se iban del aeropuerto de Lisboa para partir, y la gente se decía: los culpados han sido los revolucionarios, porque si no fuera ellos, nosotros estaríamos mejor. Ese ha sido un dolor para la gente de mi generación. Y un día yo escribí esto: yo daría a mi alma, trocaría mi alma por un libro, daría mi vida pela patria, trocaría a mi cuerpo pelo rumor de la primavera. O que querería en troca? Una palabra verdadeira, una patria libre, una flor roja. Claro que era un poema sin valor, pero aquí están todos mis sentimientos. Eran los sentimientos que me irían a hacer escribir este libro, que no es un libro, yo diría, no es un libro ideológico, no es. No sé tampoco si es un libro político, pero es un libro ontológico. Es sobre los sentimientos de la gente que participa en algo, en un momento que les trasciende. La gente que un día ha hecho algo del dominio de la trascendencia. Y han sido 5.000 jóvenes en esa madrugada, en esa alba. 5.000 jóvenes que no se habla, que no se fala, no tienen nombres públicos, pero verdaderamente ellos han participado en ese movimiento maravilloso. Entonces yo quería hablar de ellos, y quería hablar también de esos hombres que no han sido, en mi perspectiva, héroes, pero sí memorables. El único memorable es lo que murió, que es precisamente Charlie Ocho, o Salgueiro Maia. Se murió muy joven, entonces no ha tenido tiempo de perder el pelo, de perder los dientes, de ficar feo como yo, que no se ha emborrachado en público como los otros. No, él ha partido como un héroe, pero los otros se quedaron. Y no soy héroes porque después la vida ha apagado esa luz que venía de las 24 horas. La luz ha apagado.
pero son memorables, por lo bien y por lo mal. Yo diría que yo siento mismo cariño por esos que es un pecado. Como un poco Judas es necesario para hacer entender a Cristo. Se dice hoy que es necesario Judas, el mal, para que Cristo. Y hay mismo los teólogos que dicen gracias a Judas, Cristo ha sido Cristo. Es un poco extravagante, pero muy bien. Lo que ocurre es que hoy yo siento cariño mismo por ese señor de monóculo que ha dicho cosas un poco extravagantes y que ha creado una contrarrevolución. Mismo por el señor del monóculo que ha venido a España y después a Brasil y todo eso, y que quería cambiar atrás todo, pero mismo a él, yo siento cariño por él, porque hace parte de un momento de sueño. Y yo diría que para mí hoy, venir a los memorables como un poco también de una otra forma a la anatomía del instante de Javier Cercas, para hoy que somos ciudadanos de un otro mundo. ¿Qué significa en el mundo de hoy que tiene una gramática completamente diversa? Significa volver a un momento donde se ha soñado el cambio. Y al contrario de Ortega y Gasset, que dice que toda la revolución está destinada al fracaso, porque se enfrenta a la abstracción, esto es lo que significa enfrenta a la utopía. Entonces, yo creo que al contrario es necesario, que mismo cuando las cosas no ocurren bien, de tiempos a tiempos la revolución es como algo que da esperanza a la gente, sobre todo cuando la vida se cambia como algo insoportable. Es necesario la limpieza. Y hay una frase, un pensamiento de Octavio Paz que me parece muy más consonante con lo que yo pienso, que es, él dice que la revolución es como una especie de profanación de una situación, pero después viene una especie después de la profanación viene no sé si dice bendición, bendición, algo que recupera y que la marcha continúa, la vida continúa de nuevo. Entonces, este libro ha sido hecho, es mi único libro que yo he escrito con esa idea de que Adorno dice que la historia a luz de la redención, ¿qué palabra? Redención, a la luz de la redención, la historia surge verdaderamente transfigurada. Es verdad, lo que me gusta mucho es cuando los historiadores dicen, como Yves Leonard ha escrito, que no hay en este libro un error histórico, pero nada es histórico, todo es mitología. Esa transfiguración para mí ha sido, como se dice, si yo me puedo contentar con algo, me contento con eso, porque escribí intentando no deturpar la historia, pero creando sobre ella una otra fase, una otra cara, un otro rostro. Y entonces Los Memorables es eso.
Sin embargo, en algunas novelas tuyas, especialmente en La costa de los murmullos y desde luego en El jardín sin límites, que es una novela protagonizada por un grupo de jóvenes, Para arriba, ahora. un grupo de jóvenes que vive en la Baixa de Lisboa, más o menos desnortados, más o menos muy iconoclastas, pero no saben muy bien la causa, ni conocen su adversario en concreto, ¿no? Y el sueño emancipador se resquebraja. En las declaraciones de Eva Lopo, a través de esa novela, también el sueño se resquebraja. El sueño es un instante muy concreto que es recordado por su brillo y por su aura legendaria, ¿no? En definitiva, el gran deseo de Don Quijote era vivir en la leyenda, no en la realidad, o sea, vivir en la novela, ¿no? Eso le procuraría la realización de la plenitud. El caso es que la plenitud no se realiza salvo en la literatura, ¿no? De manera que esa... No sé lo que piensan los ingenieros escuchando esto. No sé. No, sobre todo los ingenieros de almas, que también los hay. Pero no, esto yo creo que tiene que ver con esa decepción juvenil de quienes no han conocido los procesos liberadores. Porque la democracia, una vez instituida, es un rollo. O sea, la democracia es aburrida, es un aburrimiento. No tiene sex appeal. O sea, no es excitante. No tiene delante la llama de la revolución, ni el impulso romántico. Yo creo que tanto en España, como probablemente en Portugal, la decepción y la crítica constante sobre el paso del régimen dictatorial al régimen democrático viene por haber privado a esa generación de jóvenes, es decir, porque se sienten privados del hálito romántico de la emancipación. Es como decir, si esto es todo lo que nos dais, la democracia, si esto es todo lo que conseguisteis, vaya rollazo, ¿no? O sea, vaya planazo, porque esto no es excitante. Yo creo que va un poco por ahí. En cualquier caso, también en Los Memorables, y me gustaría que nos dijeras algo sobre esto, igual que en El jardín sin límites y en La costa de los murmullos, ese sueño de haber vivido en la leyenda, de haber rozado la plenitud con la yema de los dedos, también es continuamente puesto entre paréntesis. Es como si sus protagonistas, los testigos que son entrevistados por la reportera, se nos dijese de ellos continuamente que es legítimo su sueño, pero que su sueño es eso y nada más, que se ha perdido. Incluso en algunos casos sus sueños están mezclados con mentiras, con autorrepresentaciones de su memoria, etcétera, ¿no? Bueno, la literatura tiene de valer por sí misma. La literatura por ella misma tiene de tener tanta belleza, una gramática de estética tan fuerte que transfigura la parte de la realidad en una promesa. Eso es lo que la literatura dice, y por eso es absolutamente importante que no se quede para atrás, y que es precisamente una fuerza que dentro de la democracia que es aburrida, que es algo que está siempre capitulando. No hay héroes en la democracia. La democracia no cree eso. Crea simplemente hombres que hacen mucho, pero están siempre siendo criticados. Entonces,
um dos papéis da cultura e da arte é exatamente ensaiar, intentar colocar sonhos sobre tudo isso. Eu quero falar de uma coisa que me ha ocorrido com este livro. Há um capítulo, é o capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo sobre um homem que é estratega da revolução, Otelo Saraiva de Carvalho, pero que eu transformei em el campeador, porque depois ha tido uma vida muito curiosa, porque depois, precisamente, é o exemplo máximo desse homem que depois de fazer algo de tão transcendente, de tão importante, que ha criado todo o esquema da revolução, depois não ha sabido ultrapassar esse sentimento excepcional que havia obtenido. E então ha ocorrido mesmo algo extraordinário, porque se ha associado a um grupo de gente terrorista ou quase terrorista, que ha matado gente. Então sua figura é muito complexa. A gente que considera como um traidor, a outra gente considera como um grande herói. Murió hace un año o 2 años, 2 años. Ha habido una gran discusión en Portugal porque no ha tenido enterramiento de Estado, funeral de Estado. ¿Cómo se dice? Funeral de Estado. Funeral de Estado. No ha tenido funeral de Estado. Ha sido una cosa triste. Su personalidad era cativante, porque ele havia hecho teatro quando era jovem, e então depois de tudo isso ele se comportava como um ator. E por vezes sua vida, era ingênuo, era como um ninho grande, como um adolescente, e por vezes eu hacía ridículo e ele não compreendia que estava sendo ridículo. Para mim ha sido um grande problema de escrever sobre ele, porque era uma figura, e eu lo escrevo como uma figura com duas vidas. Pero há um capítulo que talvez seja o capítulo mais conseguido deste livro, e talvez um dos capítulos mais conseguidos de todo o que eu he escrito, que é o capítulo 12, o capítulo quando llamo a Saraiva de Carvalho el campeador, exatamente porque se sentia como el campeador. Se dizia que el campeador, depois de muerto, aún ainda matava, hacía medo a los inimigos y lo planteaban, como ustedes saben mejor que yo, sobre el caballo, para que los enemigos tuvieran miedo de él, respecto. Y dice, yo soy como el campeador. Y hay un capítulo donde él está sobre un caballo ensayando una prestación para BBC, pensando que la BBC lo ha invitado a participar en un programa sobre la Revolución de Portugal, un programa que se llamaría El Héroe del Mar. Como ustedes no sé si saben, pero nuestro himno nacional empieza por Heróis do Mar. Él era el héroe del mar. Pero no era verdad. La BBC no le hacía ninguna invitación. Era como se dice, una trompería. Un engaño. Era un engaño. Pero él está en el mar, andando sobre el caballo,
y está ensayando lo que va a decir el día siguiente. Y los jornalistas, los jóvenes, le van a entrevistar y le hacen las preguntas sobre la revolución. Y él está, como se dice, con la voz impuesta, como un actor sobre el caballo. A mí me gusta, me gusta ese pasaje, y voy después pedir a nuestra amiga que lea un poquito de ese pasaje. Y está aquí. Pero yo quiero contaros lo que me ocurrió en 2018 en Toulouse, en un festival que se llama Le Marathon des Mots. Ese capítulo ha sido seleccionado para ser leído en una capilla que es la capilla de las Carmelitas, sí, la Chapelle des Carmélites. Y la actriz que ha sido comediante, que ha sido llamada, es una grande, célebre mujer francesa que ustedes tal vez conozcan, Marie-Christine Bardot. Marie-Christine Bardot es una mujer de mi época, muy celebrada, y cuando yo y mi editora francesa llegamos a la Chapelle, todos los lugares estaban tomados, todos, la capella completamente llena de gente. Y había dos lugares, dos sillas vacías en el lugar del transepto. Y yo pensé, es para mí y para la editora. Nos fuimos a sentar. Y una azafata nos dice, no, señoras, ustedes no tienen lugar. Y la editora ha dicho, no, un instante, y dice, nos quedamos para ver lo que ocurre. No teníamos lugar. Nos quedamos contra la pared durante un tiempo, después nos acostamos, nos sentamos un poco. Marie-Christine ha empezado a leer ese capítulo. El silencio era formidable, su voz era maravillosa, todas las olas, la voz era ondulatoria. Las chicas preguntaban, hacían las preguntas, ¿qué piensa usted del momento decisivo de la revolución? Y ella imitaba la voz del campeador sobre el caballo, y la voz se quedaba más gruesa. Todo es una cosa absolutamente maravillosa. Entonces, al final, Marie-Christine ha recibido un aplauso extraordinario. Mi texto me pareció una cosa que yo no había escrito. Era una cosa maravillosa. Pero ninguém ha dicho que ese texto era de los memorables. Nadie ha dicho que había sido escrito por mí. Nadie ha dicho que había sido publicado por Anne-Marie Métellier. El texto era de ella. Anne-Marie Métellier, no es como yo, quería protestar. No, vamos a quedarnos. Esto es como todas las obras, sentimos hoy lo que todos los anónimos que han escrito en el mundo y que no han tenido reconocimiento, que no sabemos quién ha escrito. Entonces, esta experiencia para mí ha sido una cosa absolutamente maravillosa. Y me perdonen, ha sido una especie de gratificación inmensa, porque me sentí celebrada. Entonces, yo pedía tal vez, en vez de mis palabras, es aquí un bocadinho. El jinete hizo una breve aquí, un bocadito aquí, tal vez aquí,
Hasta aquí, hasta sí, acá. sí, sí, sí es posible, si no es demasiado. El micro. El micro. El jinete hizo una breve pausa en su declaración, que por desgracia tenía que ser muy rápida, teniendo en cuenta que no disponía de más de 5 minutos. Dijo: ¡ay! Déjeme pensar. En el momento más importante, el campeador seguía pensando. Arnoldo, ya le he dicho que agarre bien a este animal, que estoy aquí pensando que en el momento más importante, aquel que me dio más esperanza de que la revolución tenía piernas para andar. Fue aquel en el que poder pasó a un general que usaba un pedazo de cristal en el ojo derecho. Ese general, durante toda la noche y la mañana del 25, había estado inmóvil, haciéndose muerto, metido en su casa, esperando el desenlace para ver hacia dónde soplaba el viento. Pero 2 horas después de haberle pasado el mando, aún ni nos había visto la cara, y enseguida empezó a inaugurar el periodo de este destete revolucionario. El general nos miraba fijamente a cada uno de nosotros a través de su lente de cristal, como si la lente fuese un periscopio, y mandaba apuntar nombres y actos, diciendo que era su intención distribuir prebendas a quienes habían hecho posible el golpe de Estado. Pero uno de nosotros avanzó y dijo: no queremos ninguna recompensa. No ha sido para eso, señor general, para lo que hemos arriesgado nuestras vidas. No queremos nada para nosotros. Ese es un principio sagrado. Y tenga cuidado con nosotros, general. Mire que este día todavía no ha terminado. La revolución aún está en la calle. Los tanques no han regresado aún a los cuarteles. Y los muchachos que tienen las armas no van a necesitar dormir hasta el mes que viene. Así habló quien estaba a mi lado. Y pensándolo bien, ese fue el mejor momento de aquella larga noche y de aquel largo día. Aquel que justifica que mañana yo pueda decir durante las grabaciones para El Héroe del Mar que pasados 30 años aún existen tanques en medio de la calle esperando lo que pueda pasar. Basta un silbido en la oscuridad y zaf. Delicioso. Me dan ganas de cantar el gran de la Imagine María Teresa Bacó. Ha sido, es una pequeña cosita, pero porque yo seleccioné este porque da a idea de cómo ha sido, esto ha sido algo importante, porque todos los militares han combinado que no querían ser protagonistas, exactamente, que querían que todo fuera algo colectivo. Ha sido muy lindo eso, que no querían ser compensados de tener prebendas, pero algunos años después no han luchado para tener. Claro. Pero aquí no se ha visto la personalidad del campeador. El campeador pasa por otras cosas aquí, en ese capítulo. Pero para mí, que puedo decir que esto ocurrió, es verdad. Entonces yo escribí esto que es una fantasía, claro, una fantasía poética, pero en verdad estos hechos ocurrieron. Para mí eso es lo que me importa, es ser un testigo de la vida y después dejando que sea un testigo alucinado, pero un testigo durante el tiempo que pasa. Hay otros escritores al contrario. Yo en general
divido los escritores en dos tipos. Los escritores áncora, los escritores que hablan que le gusta la historia, le gustan de pasar, de revivir lo que no vivieron, lo que no vivieron. Pero son del fondo. Marguerite Yourcenar es una escritora áncora. Va a estudiar el mundo y lo transfigura para el presente, pero se sienta sobre el pasado, sobre una especie de, sobre las estantes, sobre los libros. Hay otros escritores que son escritores antena, son escritores que les gusta intentar comprender lo que ocurre alrededor de la vida. Y yo pertenezco a ese grupo de escritores y entonces los memorables son un vestido simplemente. Enrique, la noche va larga. Queríamos dar 5 minutos cronometrados al público si hay alguna pregunta que os apetezca compartir con nosotros y que Lidia o Enrique puedan contestar. Esta es en vuestro tiempo de antena, así que si no, Enrique, ¿alguna pregunta más? No, vamos a ver si anima alguien. Yo quería saber... perdón. No, muchas gracias, Lidia. No, me gustaría preguntar por la otra historia paralela, la historia de la búsqueda familiar o del desarreglo familiar, la búsqueda de Ana María, de la reportera, ¿no? Que está muy íntimamente mezclada con la otra realidad histórica. ¿Por qué es esta la novela? Bueno, porque estamos hablando siempre de la superestructura, pero hay la otra estructura que es la familiar. Al contrario de que se dice que hoy la gente piensa que un tiempo pasado, nosotros imaginamos que ha habido una especie de familia ideal. La literatura nunca ha hablado de la familia ideal. La literatura siempre ha hablado de la batalla humana también dentro de la casa, dentro de la vida interior. Y yo siempre que hablo de familia, y tengo muchos libros que hablan de familia, me gusta de hablar de esa contradicción que existe. Nosotros somos seres que tenemos la utopía del amor, algo de completo, algo de maravilloso en que los seres se entienden completamente unos a los otros, pero una parte de la imperfección de la humanidad consiste en haber una especie de gap, una especie de distancia entre unos y otros, una distancia que nunca se alcanza, ni entre marido y mujer, ni entre hijos y padres. Hay siempre algo, una distancia, que es lamentable porque nosotros soñamos con un entendimiento perfecto. En general hay momentos en que sentimos delante de un bambino, dentro de un niño, lo miramos y sentimos algo de completo, de perfecto, una fusión completa con el niño. Decimos, esto es perfectamente el amor. 20 años después estamos peleando con nuestro hijo, con nosotros. Lo mismo entre marido y mujer. Nosotros todos, o las parejas, hay un momento que sienten que estar apasionado es eso, es pensar que es posible la fusión total. Y después el cotidiano nos roba esa ilusión. Hay momentos donde uno piensa el amor posible es estimar absolutamente al otro. No es una decepción, pero es una especie de reconocimiento de la imposibilidad humana de amar completamente. Entonces, me parece que la literatura, y hoy viendo al último, el cultural, que habla de la familia, leyendo el cultural de la última semana, me pareció que la situación está mal
me perdonen, pero mal planteada. ¿Quién ha pensado alguna vez que la literatura habla de familias ideales? Yo no conozco. Yo no conozco familias ideales en la literatura. En general, la literatura habla de esa batalla por el amor, pero no ocurre, o ocurre por momentos, como si el amor fuera algo de pasaje que pasa. Nosotros estamos, parece que, condenados a vislumbrarmos el amor perfecto, pero a no vivirmos durante mucho tiempo el amor perfecto. Y la literatura habla de eso. Todos los libros, desde el amor medieval, desde los libros de Catulo, toda la literatura clásica, todo habla de eso, de una especie de deseo de completud, de perfección, pero en la vida no ocurre. Es muy triste, no se puede decir a los jóvenes. Cuando yo enseñaba literatura a los jóvenes, siempre que hablaba de señora parten tan tristes, mis ojos por vos me bien. Yo decía, había jóvenes que me preguntaban, pero el amor existe. Yo decía, sí, existe. Y yo decía, por veces es imperfecto, pero existe. Porque decir a los jóvenes que el amor es muy imperfecto es triste. Yo quiero que piense que existe quasi perfecto. No sé si he explicado. Sí, es un paralelismo perfecto con la revolución de las 24 horas también. Sí, exactamente, es lo mismo. Es lo mismo con una otra ideología, que es la ideología de Dios. Yo hablaba paseando en la calle con Feliciano. Los hombres quieren Dios. Quereríamos todos. Unos dicen existe, otros dicen no existe. Pero la verdad es que es algo de tan fundamental. Nosotros quereríamos que hubiera y que fuera justo y que fuera bueno. Nosotros quereríamos. Pero existe un gap. No lo conocemos. Hablamos, no nos responde. Vemos injusticias. Preguntamos por qué la tierra consciente, porque la vida consciente, tanta desastre, no nos responde. Y nosotros quereríamos. Hay un gap. Delante de Dios, delante de los gobiernos de nuestros países, delante de la solidaridad, delante de todo, existe un camino para lo cual caminamos, vamos, queremos, algo se pierde, es la humanidad. Me parece. No, lo mío era un simple cotilleo. Yo he identificado, creo, a todos los personajes. Solo me falta, o no lo tengo muy claro, por eso digo que es un cotilleo que no aporta nada, los dos poetas. Pero yo no voy a decir. Yo creo que sé, pero no... Sería muy sencillo. Sí. No, es un poco la síntesis de los poetas que han construido, que querían al mismo tiempo, porque los poetas es muy interesante, porque la gente piensa que los poetas son siempre seres angélicos y que quieren la paz y que quieren lo bien y que quieren... Por eso no es así, son los más sanguinarios. El otro día vi una camiseta que ponía los poetas son... los poetas son gente... No son gente de fiar. No son gente de fiar. No son gente de fiar. Los poetas no son gente de fiar. Porque los poetas son gente que potencialmente tienen todos los vicios y virtudes de la gente normal, pero en un grado formidable y peligrosos porque tienen las palabras. Entonces todo eso, vamos a pensar que esos poetas somos nosotros mismos. Muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias, Filipa y Feliciano, y a todos los que habéis venido esta tarde. Qué maravilla recibirte otra vez aquí en la librería Alberti, con
muchos más lectores que esa tarde de la Feria del Libro con las mascarillas y la lluvia, ¿no? En plena pandemia. Es una tarde, yo creo que memorable esta. Ha tenido pues la sorpresa de algo que se crea en el momento y que después nos llevamos cada uno a nuestra casa, ¿no? Y lo que nos llevamos son tus palabras, tu texto, en este caso Los Memorables de Lidia George, y para mí ha sido un placer leerlo porque me ha llevado a ese tiempo feliz donde las cosas podrían ser como nos gustarían que fueran, ¿no? Que en lugar de balas en los fusiles hubiera claveles. Hemos sacado ese cartel que es de la librería del año 75. Cuando yo llegué a la librería en el año 80, ese cartel estaba ahí colgado, probablemente se colgó en el año 75 cuando se inauguró la librería, ya está un poco ajado y un poco gastado, ¿no? Pero es un cartel que se colgó en muchísimas casas y en muchísimos hogares españoles en aquellos días y en aquellos años, ¿no? O sea, que representa el milagro del pacifismo, el milagro del cambio de una revolución ejemplar, de un país ejemplar y de una gente, los portugueses, ejemplares. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.